Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos observas. Estamos en una sesión, en un estudio bíblico más de la palabra de Dios. Estamos ahora leyendo un nuevo libro de la Escritura. Estamos estudiando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Y quiero ahora que vayamos al título de este día. El título de este día es el siguiente: Jesús, un gran sumo sacerdote. ¿Cómo dije? Perfecto. Jesús, un gran sumo sacerdote. Miren, vamos a abordar sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Las divisiones o órdenes de los sacerdotes que podemos encontrar en la Biblia son dos. Uno, el orden de Aarón, el arónico, y el otro es según el orden de Melquisedec. El orden de Aarón es la división que sigue las reglas del sacrificio del Antiguo Testamento, que fueron codificadas en los tiempos de Moisés. Aarón es un levita. Por esta razón el orden de Aarón fue llamado también sacerdocio levítico, o bien orden de Leví. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y Jacob el padre de los 12 hijos, incluyendo a Leví, que fue el tercer hijo de Jacob, hijo de su esposa Lea. La familia de Jacob se mudó a Egipto después de que José se convirtiera en gobernador de ese país. Salieron de Egipto después de 430 años. Millones de descendientes de Jacob se dirigieron a Canaán, siguiendo a su gran líder Moisés. Los israelitas llegaron al desierto después de cruzar el Mar Rojo. Escuchen esto. Y recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí y construyeron el lugar santísimo para guardar los 10 mandamientos, y también servía en aquel entonces para que el sumo sacerdote estuviera haciendo allí los sacrificios. Era el encargado de hacer los sacrificios a Dios. Fue Aarón, hermano de Moisés, y quien inicia esta orden sacerdotal. Y por supuesto, él era de la tribu de Leví, a la que pertenecía Moisés, a la que pertenecía Aarón, por supuesto. Y estos trabajaron en el templo. Pero los primeros, cuando los sacerdotes levitas ofrecían sacrificios a Dios para el perdón de los pecados, ofrecían corderos, ofrecían machos cabríos, etcétera, etcétera. Pero escuchen esto: el orden de Aarón se aplicaba en el santuario terrenal desde este tiempo histórico de Aarón. Los descendientes de Leví, o sea, la tribu de Leví, ofrecieron sacrificios según el orden de Aarón por más de 1500 años en el santuario terrenal hasta la venida de Jesús, quien estableció un nuevo pacto. Podemos ver en este gráfico que el inicio de estos sacrificios se da aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo, más o menos. Son las estimaciones que los expertos nos dicen. Para terminar, para llegar a su conclusión, un año 33 de la vida de Cristo, en nuestra era. Además del orden de Aarón, la Biblia hace referencia al orden de Melquisedec, que es perfecto. Este orden lo manifiesta como un orden perfecto y describe a Cristo como el sumo sacerdote según este orden, el orden de Melquisedec. La misma palabra en Hebreos capítulo 6 versículo 19 dice que penetra, hablando de Cristo, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Escucha, esto es muy importante: para siempre, según el orden de Melquisedec.
Melquisedec vivió en el tiempo de Abraham, 2000 años antes que Jesús viniera a la tierra en carne, humanamente. Él representa a Cristo. Melquisedec es mencionado solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Es descrito como el rey de Salem en el tiempo de Abraham. Y esto es todo. No hay explicación acerca de cómo pudo ser sacerdote, quién lo ordenó, o dónde estaba ubicada esa tal ciudad Salem. Lo que podemos entender al día de hoy, a la luz de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que Melquisedec tiene un sacerdocio eterno. Melquisedec fue un misterioso personaje, sacó pan y vino para bendecir a Abraham cuando Abraham volvía de la batalla, después de rescatar a su sobrino Lot y a su familia. La Biblia llama a Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos, creador de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham. Abraham saca del despojo que trae y le entrega a Melquisedec los diezmos de todo. En los tiempos de Abraham ofrecía sacrificios y eso ofrecía a Dios con animales, siguiendo la tradición de Abel. Sin embargo, Melquisedec ofreció pan y vino. Y en el libro de Hebreos se describe acerca de la grandeza de Melquisedec. Se dice: Melquisedec, rey de justicia, rey de paz y sacerdote que permanece para siempre. También se escribe el detalle de la tribu de Leví, que recibiría el diezmo de cada tribu, y que Leví mismo, escucha esto lo que está diciendo este libro, que Leví mismo dio el diezmo a Melquisedec a través de Abraham, no había nacido, y que los sacerdotes del santuario terrenal eran ordenados sin ningún juramento. Escucha esto muy importante, pero que Cristo, según el orden de Melquisedec, llegó a ser sacerdote con juramento de Dios. Aproximadamente en 1100 años antes del mundo, David, el rey de Israel, siendo inspirado por el Espíritu Santo, profetizó algo muy interesante. Y lo podemos leer en el Salmo 110, versículo 1 al versículo 4. Y él está diciendo aquí que Cristo mismo al venir se convertiría en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el texto. Dice el texto así, Salmo 110, versículo 1 al 4, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Y la última parte del versículo dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Escuche, ahí está el juramento. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremenda expresión! El versículo 4 contiene la esencia del mensaje. El Señor ha dicho en un juramento, y no se va a arrepentir, no se va a romper este juramento que Él hizo bajo promesa, y dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Jesús sabía que el Señor, a quien David escribió en este libro de los Salmos, era el mismo Cristo. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y los mismos judíos le dijeron: pues de David. Y entonces él le dijo: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escucha esto muy interesante. Si David le llama Señor, como su hijo, ¡wow!, él lo puso en jaque, ¿verdad?
Mateo capítulo 22, versículo 41 a 45. Usted puede leerlo, analícelo. Al término del programa, anótalo. Mateo en capítulo 22, versículo 41 al versículo 45. David profetiza que Cristo sería un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios profetizó y él cumplirá su profecía sin falta. Tal como Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino, así Jesús bendijo a la humanidad a través del pan y el vino, la Pascua. La palabra lo dice. Prepararon, estoy leyendo Mateo 26, 17 al 28, y voy a parafrasearlo, lo voy a decir en parte. Dijo, prepararon la Pascua. Y más adelante dice, y mientras comían, tomó el pan y bendijo y lo partió. Y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y más adelante dice otro versículo, y tomando la copa del vino, bebiendo, habiendo dado gracia, lo dio a sus discípulos, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. Y ahí dice, del nuevo pacto, que por mucha remisión de los pecados. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Y usted lo puede leer en Mateo 26, versículo 17 al versículo 20. Ahora la pregunta al aire para ti y para mí es la siguiente. ¿Por qué Dios designó otro sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Aarón, que fue seguido por más de 1500 años? Pues como ya se dijo, el sacrificio según el orden de Aarón era solo una copia de lo que Cristo va a establecer o establecería. El perdón de pecados no podía darse según el orden de Aarón. Así que tenía que ser bajo el orden de Melquisedec, y nuestro sumo sacerdote es Jesús, no bajo el sacerdocio arónico. Lo podemos leer en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Así que, si analizamos Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, la pregunta para ti y para mí es, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora, el diezmo que Abraham dio a Melquisedec representa una ofrenda que nosotros damos a Cristo cuando venimos a Él como sumo sacerdote. Escuche esto, muy importante. Y no venimos a un sacerdocio arónico, sino según sacerdocio según el orden de Melquisedec. Quien es de Melquisedec lo bendijo con pan y vino. Y lo mismo hizo Jesús. Los santos en Cristo ofrecen su diezmo al Cristo, que nos da la vida eterna a través del pan y el vino de la Pascua. ¡Wow! Como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto se hace a través del sacerdocio instalado ahora en la iglesia por los siglos de los siglos hasta que termine las dispensaciones de este amor. Si la descripción de Hebreos es literal, entonces es realmente difícil ver cómo se podría aplicar apropiadamente a cualquier persona que no sea el Señor Jesucristo. Ningún rey meramente terrenal permanece sacerdote para siempre, y ningún ser humano es sin padre y sin madre, como dijera la Biblia refiriéndose a Melquisedec. Y en este caso quiero enfocar el tema y digo lo siguiente: podemos presentarnos ante el trono de su gracia por medio de Jesús, quien es el gran sumo sacerdote. Voy a repetirlo nuevamente. Podemos presentarnos ante el trono de su gracia o de la gracia por medio de Jesucristo, por medio de Jesús, quien es el gran sumo sacerdote. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Bien, vamos a entrar ahora en la lectura de este día y vamos a leer el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 16, y vamos a estar muy atentos a lo que nos dice este pasaje tan importante de la Escritura. Escucha esto. Capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno Creo que va a haber socorro. cosas muy importantes que aprender y vamos a entrar al tema bajo 3 aserciones espirituales muy importantes. Estamos reflexionando sobre el tema. Vamos sobre la primera aserción y es el poder de la palabra de Dios. Como dije, perfecto, el poder de la palabra de Dios. Las mismas escrituras dicen, escucha esto, estamos hablando de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Tremenda palabra. Este versículo nos dice uno de los caracteres de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede revelar las cosas más profundas en los corazones de las personas, permitiéndoles conocer su verdadera esencia. Esto está más allá del alcance de cualquier persona, porque Dios es el creador y todopoderoso. Él es el único que puede averiguar el corazón del hombre. Él sabe lo que hay dentro de cada corazón. Él sabe cuán profundamente Satanás ha corrompido el corazón del ser humano. Sabe el carácter corrupto que hay dentro. Nosotros los humanos no podemos saberlo. Dios es consciente del grado de corrupción y sabe la verdad de la corrupción de la humanidad. Hay que platicárselo, lo sabe. ¡Wow! ¡Qué tremenda expresión de Hebreos 4:12! La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Aquí dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. La espada de 2 filos es una tremenda metáfora de la palabra de Dios como una espada. Veamos que esta espada tiene 2 filos, por lo tanto es sumamente filosa. El énfasis está no tanto en la espada, sino en el doble filo. Si analizamos bien, no está diciendo la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, o la palabra de Dios es igual a una espada de 2 filos. El pasaje claramente dice que la palabra de Dios es más cortante. Escuche esto, es más cortante que una espada de 2 filos. Si la espada de 2 filos ya es cortante de por sí, la palabra de Dios lo es más. Yo no sé si alguna vez ustedes participaron o vieron alguna cirugía, pero yo sí me acuerdo cuando a raíz de mi trabajo profesional participé de muchas cirugías en el quirófano y el bisturí es sumamente cortante. Había que tener mucho cuidado para manejar el bisturí. Hoy en día se hacen pequeños cortes para cirugías más estéticas. En términos médicos se le llama incisiones. ¿Sabe usted que la palabra de Dios hace lo mismo con nuestras vidas? Cada vez que nos exponemos a esta palabra, se está produciendo una cirugía espiritual que puede ser mayor o menor o una microcirugía. Cada vez que leemos esta palabra, lo que estamos buscando y lo que ella puede producir es una reconstitución de nuestro ser. Cuando pensamos en esto, podemos entender la
incomodidad muchas veces de enfrentarse con la palabra de Dios. Y algunos se exponen a la Biblia y más filosa que una espada de dos filos, y comienza la acción de esta palabra cortes en la vida de personas. En lo particular ha pasado en mi vida. Comienzan ajustes en la vida de esa persona o de cada uno de nosotros. Cortes y cortes y más cortes. Y la persona tiene que tomar la decisión de continuar en la sala de cirugía o decir, ya basta. Basta. ¿Para qué tanto? ¿Qué beneficio me trae? Déjame decirte algo muy importante. La palabra de Dios es como el bisturí, y el cirujano plástico se llama Jesucristo. El Señor sabe dónde y cuándo y cómo debe hacer los cortes en nuestra vida. Pero lo triste es que muchas personas deciden no enfrentarse a la cirugía de sus vidas. Y siendo en este mundo con el mismo tumor de pecado, sin erradicar, sin quitar, sin curar, andan con el mismo pecado a cuesta por no querer enfrentarse al cirujano ni enfrentar al bisturí. Vamos a la sección 2 y es la omnisciencia de Dios. Como dije, perfecto, la omnisciencia de Dios. La Biblia a menudo señala la inutilidad de intentar esconderse de Dios. Adán y Eva intentaron esconderse de Dios después de haber pecado en el Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10, lo podemos leer. Caín trató de ocultar a Dios el asesinato de Abel. Por favor, léalo en Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jonás se escondió en un barco por no enfrentar a Dios. Puede leerlo en Jonás capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Todo lo que pensamos que está oculto, Dios lo ve con claridad, incluyendo nuestros propios pensamientos y motivaciones. De hecho, podemos engañar a otras personas. Lo podemos ver en 1 Samuel 16:7. E incluso podemos engañarnos a nosotros mismos. Léanlo en Jeremías 17:9. Pero no podemos jamás engañar a Dios. Puede leerlo en el Salmo 44:21. Es así entonces que debemos conocer la diferencia que existe entre las acciones verdaderamente piadosas y la piedad egoísta. Podemos analizarlo. Lee el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. La palabra eterna de Dios dejará muy en claro lo que es digno y lo que no lo es. Lea 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al versículo 15. Y por favor también lea 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. La Biblia es una herramienta importantísima según este versículo. Nadie está más allá del conocimiento de Dios. Dios conoce las profundidades de nuestro corazón y al mismo tiempo Dios se solidariza con nuestras luchas internas y externas. Algo que tiene una importancia crucial para la fe cristiana. Escucha esto: podemos buscar misericordia y perdón con confianza, específicamente porque sabemos que Cristo soportó las mismas tentaciones que nosotros soportamos en la actualidad. Este es el mensaje de los últimos 3 versículos de este capítulo. Así que el significado ambiguo de las últimas palabras también han llevado a los intérpretes a una interpretación ligera y que han traducido de quien hablamos, pero deberían, por el contrario, estar atentos a qué se debe hacer en este caso. Escuche, el significado es que es Dios quien trata con nosotros y trata por nosotros, y que por lo tanto no debemos pensar que Él es como un hombre mortal, sino que siempre que su palabra se presente ante nosotros debemos temblar, porque nada se le puede ocultar. Escuche esto: no tiene sentido esconderse de Dios. Dios todo lo sabe
todo lo ve. Y se preocupa por ti, eso es lo más importante, y se preocupa por mí. La ley de Dios se extiende a toda nuestra conducta, escucha esto. Y Él puede ir más allá y ver mucho más allá. Así que si los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían ver por una deficiencia los errores que podía haber en un animal que exigía la ley como perfecto, pues Dios sí lo analiza. Por eso es un sumo sacerdote perfecto para ti y para mí. La ley de Dios se extiende a toda nuestra conducta. Escuche, de todos los rincones de nuestra área, de nuestras vidas, a toda acción de nuestra vida, en toda acción, todo pensamiento. Por tanto, por cada palabra y pensamiento es un acto de obediencia a Él o de desobediencia. No hay posibilidad de desprendernos ni un instante de Él. Así que afirmar una independencia de nuestra vida es una falta de respeto. Nuestras mentes deben estar constantemente llenas del amor de Dios. Y todos nuestros propósitos y deseos deben tener respeto por su gloria. Te invito a que leas 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y quiero leerlo, vamos a leerlo. Dice, en conclusión, ya sea que coman, beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si tuviéramos que ver meramente con nuestros semejantes, pues bastaría con que nuestras acciones fueran correctas. Aún hubiera algún defecto en nuestras acciones o principios, pero cuando tenemos que ver con el Dios que escudriña el corazón, debemos tener cuidado de cada movimiento de nuestro corazón. Que estos movimientos, que estas acciones sean agradables a su mente y a su voluntad. Todo lo que hacemos es visto por Dios, que puede ser recompensado o rechazado en el día final. Lo puede leer en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Habla del libro de sus recuerdos. Seguramente se abrirá ese día. Y podemos verlo en Apocalipsis, lo confirma, capítulo 20, versículo 12. Y cada acción, escuche, cada acción, cada palabra, cada pensamiento durante toda nuestra vida influirá en sus decisiones. Por trivial que sea algo a nuestros ojos, incluso imperceptible para nosotros, aumentará nuestra felicidad o nuestra miseria para toda la eternidad. Qué ansiosos debemos estar por caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos ver las cosas con ligereza, ni podemos estar diciendo que se viva como sea. Por eso debemos trabajar diariamente para acumular un peso cada vez mayor, un peso mayor de gloria, en lugar de atesorar la ira para el día de la ira. Yo le invito a leer dos pasajes de la Escritura, 2 Corintios 4:17 y Romanos 2:5. Aquí está en el gráfico en la pantalla, léalo por favor. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el otro texto de Romanos 2:5 dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Esto es lo que Dios dice en su palabra y se sobrepone a todo lo que puedas pensar tú, puedas pensar yo, a toda teoría humanista que se pueda dar en el seno de la sociedad en que vivimos. Bien, vamos a la sección número 3. Y es cuando la gracia reemplaza la justicia. Como dije, perfecto, cuando la gracia reemplaza la justicia. Es parte de la vida que los hijos que uno ha criado dejen el nido. Nosotros hemos comenzado a experimentar esa nueva etapa de la vida y como todo padre, uno se pregunta si se mantendrán en contacto con nosotros, si por el hecho de estar en otro país, en otro pueblo, en otro lugar, están preocupados con sus nuevas experiencias y que en cierta manera sacarán tiempo para acordarse de nosotros los padres. Imaginemos que en un sentido eso fue lo que pensaría el padre del hijo pródigo. Cuando ese muchacho salió de su casa no tenía la mínima intención de regresar. Salió de allí
y no miró para atrás. Su enfoque era vivir los placeres del mundo. Beber alcohol, vivir con mujeres en fiestas. Él vivía perdidamente, pródigamente, y no imaginó, jamás se preocupó de llamar ni de preguntarse a sí mismo: ¿cómo estará mi padre? ¿Cómo estará mi hermano? ¿Cómo estará mi familia? Actualmente, vistos en toda esta situación social en que vivimos, el caos espiritual, hay varias cosas por aquí. Por un lado, los creyentes sufren de tentaciones con este contexto, y puede ser la tentación de apartarse del Evangelio, irse del seno del Padre, la tentación y el temor de no ser lo suficientemente fuerte para soportar la persecución que se padecía en aquel entonces y las situaciones que se viven hoy, de mantenerse fieles a Dios. Mire, la posibilidad de apartarse y negar su fe, tanto fue en aquellos tiempos vigente como hoy en nuestros días. Y la realidad de que algunos de entre ellos ya se habían apartado, está sucediendo actualmente. No es un paralelismo espiritual. Por eso el versículo 14 habla: retengamos nuestra profesión. Lea el versículo 14. Las aflicciones, las persecuciones, las demás pruebas se convierten en tentaciones para apartarnos del Evangelio. Debemos estar alertas ante esa realidad. Lo segundo que podemos ver es la realidad de que Jesús no está con nosotros físicamente, como dice el versículo 14. Nuestro sumo sacerdote, porque Él ahora traspasó los cielos, ya no está con nosotros físicamente. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Él era la misma fuente de consuelo para sus discípulos. Todos nosotros somos responsables contra nosotros mismos de las malas decisiones que hemos tomado, de las palabras que no debimos haber dicho y de los pecados que hemos cometido, de las locuras que hemos hecho, de la frialdad de nuestros corazones. Y cuando somos sensibles a los mismos, podría haber temor en nosotros. Cuando uno falla y peca, a veces nos atrevemos a darle la cara. No nos atrevemos a darle la cara a esa persona. Nos sentimos apenados, avergonzados, decepcionados con nosotros mismos. Y la tendencia es siempre alejarnos de esa persona. Por eso te digo hoy: ven a Jesús, acércate al trono de su gracia, acércate a Dios mismo por medio de Jesús, pero acércate con confianza que vas a ser recibido, que vas a ser escuchado, que vas a ser perdonado. No de tus errores, no obstante tu pecado, no obstante tu falla. Acércate con franqueza, acércate a Dios. Dios no escucha. La palabra confianza en griego viene de paz. Así que díselo todo a Dios con confianza. Que no te quede nada en el corazón, que reine la paz en tu vida, de venir al que va a solucionar verdaderamente tu problema. Él desea escuchar tu corazón. Dile al Señor: ayúdame que me ahogo, ayúdame que me desespero, ayúdame que claudico mi situación actual. Ya no puedo más. Dile cómo te sientes. Ten valor de hablarle de corazón a corazón. Él, al día de hoy, está reemplazando su justicia por justicia. Así que ven a Él. Quiero ordenar las ideas de este tema y quiero decir lo siguiente: debemos controlar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones con la palabra de Dios. Quien obedece a la palabra eterna va a gozar del reposo de su reino, y podemos presentarnos con valor ante el trono de Dios por la cruz redentora de Jesús, el gran sumo sacerdote. Voy a repetirlo nuevamente: debemos controlar nuestro corazón, debemos controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones con la palabra de Dios. Y quien obedezca la palabra del Eterno va a gozar del reposo de su reino. Podemos presentarnos ante el trono de su gracia con valor, con la paz que necesitamos tener ante el trono de Dios, ante el trono de su gracia por la cruz redentora
de Jesús, el gran sumo sacerdote. Bien, hemos terminado y continuamos. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre en donde el sacerdote